Muy buenas tardes a todos los presentes. La Facultad de Derecho Tijuana y muy en especial la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial de las bienvenidas a esta charla derivado de la nueva área que se está aperturando dentro de esta facultad, que es el área de gestión ambiental. Y el día de hoy vamos a tener una plática respecto de lo que es derecho energético y medio ambiente. Para lo cual, el día de hoy agradecemos la siempre muy grata presencia del maestro Diego Rodrigo Esponda Betancourt, quien nos va a compartir sus conocimientos respecto de lo que es esta situación del medio ambiente y el derecho energético. Antes de darle el uso de la voz al maestro Esponda Betancourt, me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular del maestro. Diego Rodrigo Esponda Betancourt es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Empresarial por la Unidad de Estudios de Posgrado de dicha institución. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, enfocando su práctica profesional al sector energético, inmobiliario y ambiental, laborando en despachos de reconocimiento nacional e internacional como Clyde & Co, Siemens Goldhouse, Lorente Ludlow y Bello Gallardo, Bonecki y García. Actualmente es socio fundador del despacho Esponda Betancourt, dedicado a su práctica a asesorar empresas del sector energético, así como emprendedores y pequeñas y medianas empresas. En el sector de hidrocarburos ha asesorado a empresas nacionales e internacionales para su participación en licitaciones convocadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la administración de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, en auditorías en materia de permisos de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos. De igual manera, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales con el propósito de establecer estaciones de servicio y a realizar reclamos en contra de Pemex. Asimismo, estuvo involucrado en la importación de un FPSO para un área contractual en aguas someras. Ha participado de igual manera en arbitrajes comerciales en contra de Pemex ante el Instituto Internacional de Comercio. En el área de energías renovables ha asesorado a empresas nacionales e internacionales para el establecimiento de parques solares y eólicos, registro de participación del mercado, solicitudes de interconexión, permisos de generación de energía eléctrica, subastas de largo plazo convocadas por el Centro Nacional de Control de Energía, entre otros. Asimismo, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en la elaboración de contratos de arrendamiento, compraventa y servidumbre para el establecimiento de torres de transmisión y parques solares. En el sector ambiental participó en la obtención de los permisos ambientales de diversas embarcaciones como el Vidanta Elegant, el primer crucero turístico del Grupo Vidanta. Participó en la licitación pública internacional convocada por el Ministerio Público de Obras de Panamá para el diseño y construcción del cuarto puente del Canal de Panamá en representación de la empresa multinacional coreana SK Engineering and Construction. Cuenta de igual manera con experiencia académica impartiendo cátedras y conferencias en universidades públicas como privadas, como en la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Rosario Castellanos, Itaca, Escuela Superior de Negocios y Facultad Judicial de Derecho Tributario. Asimismo, ha escrito diversos artículos en revistas especializadas. Finalmente, es miembro del Colegio Mexicano de Abogados desde el año 2015 y pues no me queda más que decirle que desde hace un par de meses me honra con su amistad el maestro Diego Rodrigo Esponda Betancourt y hoy lo tenemos en la Universidad Autónoma de Baja California con este tema que es prácticamente derecho energético y medio ambiente. Sin más, querido Diego, te doy la más cordial de las bienvenidas y es tuyo el espacio para tu conferencia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias primero, Javier, por invitarme. Estoy muy contento de poder estar con ustedes y hablar un poco de estos temas del derecho energético y del derecho ambiental. Sin lugar a dudas, no es posible analizar el derecho energético sin relacionarlo con el medio ambiente. Esa es una situación sine qua non que existe entre el derecho energético y el derecho ambiental. Así que muchas felicidades por esa apertura de esta nueva área que va a tener la Universidad Autónoma de Baja California, exactamente o estrictamente la Facultad de Derecho. Pues bueno, si me permiten, les voy a compartir una presentación donde voy a hablar y voy a exponer y voy a hablar de algunas situaciones que es importante desde el punto de vista constitucional. Entonces, les pido de favor si me ayudan a habilitar para poder compartir pantalla, por favor.
Gracias. Un segundito, espérame. Un segundo. Listo. Pues bueno, justamente vamos a hablar del derecho energético y del derecho ambiental, o el medio ambiente. Es importante mencionar que antes de iniciar, a partir del paradigma o del nuevo paradigma constitucional que existió a partir de la reforma de derechos humanos de 2011, es importante observar y determinar que los derechos humanos permean en todas las áreas del derecho. Es decir, todas las áreas del derecho tienen que ver con el derecho constitucional y esta no es la excepción, ¿no? Es algo que creo que es muy importante, pero también para efectos del derecho energético y del derecho ambiental, también es importante considerar que una arista importante es el modelo económico, porque al final de cuentas, el modelo económico que en este caso tiene México, que es una economía mixta, pero que va más allá o tiene una perspectiva un poco más de libre mercado, es que es importante verificar que esas normas que existen, pues estén ahora sí que coordinadas en ese sentido, o sea, que vaya con el marco constitucional, pero también con el modelo económico que nosotros tenemos, a pesar de que constitucionalmente hablando tenemos una economía mixta. Ahora, ¿cómo surge la reforma constitucional de 2013, perdón, en materia de energía? Bueno, el 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional o la reforma energética, en la cual se modificó los artículos 25, 27 y 28, y de igual manera se publicaron 21 artículos transitorios, ¿no? Esta situación se promulgó en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2013. Pero, ¿por qué era necesaria la reforma energética? Pues como bien les comenté, la reforma energética tenía como propósito liberar diversas actividades que estaban a cargo exclusivamente del Estado, ¿no? Como por ejemplo la generación, la petroquímica, la exploración y extracción, permitiendo que otros actores, es decir, que el sector privado, también estuvieran involucradas en dichas actividades. Ahora bien, es importante mencionar también que el Estado a lo largo del tiempo ha demostrado que no ha sido un buen administrador de los recursos. Entonces, pensando que el espíritu de la reforma es un espíritu de libre competencia, de libre concurrencia, ¿no? Adicionalmente, que el artículo 25 constitucional establece que si bien el Estado tiene como obligación el desarrollo económico, también se establece la obligación o que el sector privado, público y social tienen que estar involucrados en el desarrollo económico de una nación, en este caso de México. Entonces, en ese sentido, es que aquí se abre al sector privado muchas actividades que únicamente estaban reservadas al Estado. Eran consideradas como áreas estratégicas o consideraban como monopolios no autorizados, perdón. Ahora bien, pero ¿cuál fue la modificación en específico que existió a partir de la reforma constitucional de 2013? Que después voy a hablar justamente de la iniciativa que hay actualmente en la Cámara de Diputados para reformar esta ley. Bueno, en primer lugar, se creó las empresas productivas del Estado. Las empresas productivas del Estado eran todas aquellas empresas que eran organismos descentralizados, principalmente Pemex y la CFE. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que nacen con una nueva naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque ya no son parte de la administración pública federal, sino simplemente son empresas productivas del Estado, es decir, son empresas propiedad del gobierno federal, ¿no? Y tienen su propio marco jurídico. ¿Cuál es su propio marco jurídico? Pues la ley de Pemex y la ley de la CFE. Por tanto, ¿cuál fue la razón por el cual adquirieron esta nueva naturaleza jurídica? Pues fue en virtud de que, como les comenté hace un momento, tenía la obligación o el Estado vio que era necesario que normalmente un organismo público pues tiene muchos procedimientos y está sometido a muchas normas. Entonces, para liberalizarle de algunas normas y trabajar de forma más ágil, es que se creó justamente
Pemex como empresa productiva del Estado y la CFE como empresa productiva del Estado. ¿Esto qué tuvo como consecuencia? Que se creara la ley de Pemex y la ley de la CFE. Pero, ¿cuál fue la consecuencia inmediata? ¿No? Pues que principalmente la nueva ley de Pemex establece que, por ejemplo, para efecto de adquisiciones, obras, remuneraciones, tienen un régimen especial. No les aplican la ley de adquisiciones ni la ley de obras que originalmente les aplicaba, ¿no? En cuestiones de deuda también tienen otro régimen. Es decir, tienen un régimen especial, como bien lo acabo de mencionar, que está constituido y está establecido en la ley de Pemex y en la ley de la CFE. Algo que también es importante mencionar es que ellos tienen su propio gobierno corporativo. En este caso, Pemex y la CFE tienen un director general y un consejo de administración, ¿no? Ahora, las empresas productivas del Estado, en este caso Pemex, se dividió en diversas entidades, principalmente Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial. Si bien en el espíritu de la reforma de 2013 se crearon otras empresas productivas del Estado, como Pemex Perforación y Servicios o Logística, muchas fueron de ellas adquiridas por el Pemex Transformación Industrial. Para el caso de la CFE, de igual manera se dividió en diferentes entes, creándose, por ejemplo, CFE Generación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Suministrador Calificado, CFE Suministrador de Último Recurso, pero también se crearon CFE Transmisión y CFE Distribución, ¿no? Es decir, hubo una partición de las diferentes entidades o de esa entidad, que era este organismo descentralizado, se dividió en diferentes entes. Es decir, el espíritu era para que compitieran en igualdad de circunstancias y no se compartieran la información financiera y estuvieran en igualdad de circunstancias para competir con otras empresas privadas. Situación que ya cambió porque esta situación que consta en los términos de estricta separación de la CFE, hablando de ellos, en el cual se decidió que esta administración decidió que ya las empresas productivas del Estado, que acabo de mencionar, ya podían intercambiar información financiera y técnica. Y se hizo una reasignación de las centrales eléctricas a las cuales estaba circunscrito el CFE. Ahora, otra consecuencia que tuvo es que la legislación secundaria se crearon diferentes normas, ¿no? En alusión a este artículo 25. ¿Cuáles fueron? La ley de hidrocarburos, la ley de transición energética, la ley de la industria eléctrica, la ley de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que voy a hablar un poquito más adelante. Se crean los reglamentos, la ley de transición energética, por mencionar algunos, pero también se modificaron diversas normas como la ley de inversión extranjera, la ley de aguas nacionales, ¿no? La ley de adquisiciones, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿en virtud de qué? Porque Pemex y la CFE ya no son organismos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, son empresas productivas del Estado. La diferencia, ¿cuál pudiera ser? En un estricto sentido, las empresas productivas del Estado nacen a través de un acuerdo de creación, pero también las empresas productivas del Estado se pueden dividir en dos, subsidiarias y filiales. Las subsidiarias nacen a través de un acto administrativo, que es un acuerdo de creación, y las empresas filiales son aquellas que se constituyen como sociedades mercantiles. Es importante mencionar que también a estas empresas de forma supletoria se rigen por el derecho mercantil y el derecho civil. Una circunstancia también importante que, por ejemplo, tiene Pemex y la CFE es que en Pemex no están representados los trabajadores, a diferencia de la CFE, sí están representados los trabajadores. Hay un representante sindical. Bueno, estas fueron algunas de las normas que se modificaron y que se crearon, ¿no? Ahora, el artículo 27 constitucional establece que, y corrobora, ¿no? Que en situaciones de minerales radioactivos no se pueden otorgar concesiones, porque los minerales radioactivos actualmente todavía siguen considerándose como un área estratégica. ¿Qué se entiende por concesión? Pues este acto administrativo por medio del cual un particular puede explotar un bien o un servicio público. Entonces, para establecer o la explotación de minerales radiactivos, pues no, los particulares no pueden o no pueden explotar estos minerales radiactivos en virtud de que existe una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía nuclear en la cual se establece que no se puede, ¿no? Que es la ley secundaria
a este apartado. Pero bueno, de igual manera, en el artículo 27 constitucional se estableció que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no se van a otorgar concesiones, pero tampoco en transmisión y distribución. Pero eso no quiere decir que no puedan celebrar otros actos jurídicos con particulares. La ley de la industria eléctrica, por ejemplo, que prevé que para temas de mantenimiento, fortalecimiento, construcción de las, por ejemplo, de la red nacional de transmisión o de las redes generales de distribución, sí pueden llevar a cabo actos jurídicos con particulares. Pero aquí las diferencias sustanciales que la concesión, pues la puedes explotar por un tiempo determinado, ¿no? Y únicamente pagas un derecho al Estado. Pero aquí hay una situación, al ser un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? En estricto sentido, en el contrato están en igualdad de circunstancias, mientras que en la concesión el Estado subordina de una u otra manera al particular, ¿no? Ahora, dice que en todas las demás actividades de la industria eléctrica diferentes a las anteriores puede haber concesiones como contratos. En efecto, es decir, ¿qué áreas se abrieron al sector privado? Hablando del sector eléctrico. La generación y la comercialización de la electricidad. Pensando que, ¿cuál es la cadena de valor de la industria eléctrica? Generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Estos sectores, transmisión y distribución, quedaron a cargo del Estado a través de CFE Transmisión y CFE Distribución. Pero por el lado del sector de hidrocarburos, lo que es midstream y downstream, perdón, quedó abierto al sector privado totalmente. Es decir, cuando hablo de midstream me refiero al almacenamiento, me refiero al transporte. Y de downstream, perdón, me refiero al tema de distribución y comercialización de hidrocarburos. Pero el sector de exploración y extracción sí quedó como un área estratégica. Lo pongo entre comillas porque al final de cuentas los particulares sí pueden llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos gracias a las licitaciones que emite la Comisión o que emitía la Comisión Nacional de Hidrocarburos en colaboración con otras entidades del sector, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda o la COFESI, ¿no? Ahora, esto fue muy importante porque al final de cuentas permitió que otras actividades o que otras personas estuvieran involucradas en este sector o en estos sectores productivos. Porque al final el espíritu de la reforma, además de buscar nuevos empleos, buscaba mejorar la tecnología, además buscaba también la creación de una industria mexicana petrolera adicional a la de Pemex, ¿no? La creación de mejores empleos, la mejor de calidad de vida, pero empleos de calidad, que creo que ese sector sí tiene, que es un sector altamente competitivo, pero que para poder estar ahí necesitamos otras habilidades, como el inglés, por ejemplo. Además de la derrama económica, ¿no? Porque al final estos proyectos no únicamente van a beneficiar al sector privado, sino que al final las empresas van a necesitar insumos, ¿no? Y aquí hay un detalle importante que es justamente el de contenido nacional, ¿no? Ahora, el espíritu de las empresas productivas del Estado, o cuál es el propósito, pues crear dinero a la nación, ¿no? Es decir, mejorar los ingresos del Estado. Ese es el propósito, ¿no? Como bien les comenté hace un momento, adelantándome, Pemex, que es una empresa productiva del Estado, y también los particulares pueden llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? Pemex se vuelve una empresa productiva del Estado, pero eso no hace que no pueda competir o lo obligan a competir en igualdad de circunstancias con otras empresas transnacionales. Ahora, un detalle importante también es que crearon algo que se llaman los farm outs. Los farm outs son contratos de alianza que suscribieron Pemex con algún operador petrolero, porque al final de cuentas Pemex no podía cubrir todos los riesgos, por ejemplo, en la exploración de aguas ultra profundas o profundas, porque es importante pensar que la industria petrolera es una industria de largo plazo, no es una industria en la cual se vean
las utilidades rápidamente. Es una industria de largo plazo. Hay planes de exploración de 5 o 10 años, 7 años. Entonces, es importante mencionar que pues, Pemex no tenía para cubrir esa situación, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante, que también quedó establecido en el TEMEC, por cierto, es que los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación. Pero una vez que ya hay un operador petrolero que lleva o suscribe un contrato, ya sea de producción compartida, utilidad compartida, licencia o servicios, en ese momento los hidrocarburos que se sacan del subsuelo ya no son del Estado. De forma original, sí lo son. ¿Esto por qué es importante? Porque en algunos países, por ejemplo, sí existen las concesiones petroleras. Entonces, esa concesión o los activos o los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo ya se consideran como activos de la empresa. En México se aclaró que no existen las concesiones, pero y tampoco no puedes considerar a los hidrocarburos que están en el subsuelo del área contractora en la que estás como si fueran tuyos. Van a ser tuyos hasta que una vez que los saques. Es decir, tienes que perforar, hacer un pozo y sacarlo. En ese momento ya van a ser de los operadores petroleros, ¿no? Entonces, en el TEMEC también consta esto, que los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación mexicana. Fue una situación que incluyó el TEMEC. Ahora, algo que esto es muy importante. El artículo 28 constitucional establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional está a cargo del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, es un órgano regulador del sector eléctrico que tiene como propósito no solo la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, sino que es el árbitro del mercado eléctrico mayorista, de este sitio donde se van a llevar a cabo la compra y la venta de, por ejemplo, energía, de potencia, los certificados de energías limpias, que ahorita voy a hablar ampliamente de ese tema. Entonces, es un árbitro el CENACE, que es un organismo descentralizado. Pero entonces la planeación y el control del sistema eléctrico nacional está a cargo hasta hoy todavía del CENACE, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Fungir como un árbitro entre las partes en la compra y la venta de la energía, pensando que en la ley de la industria eléctrica y en las bases del mercado y en los manuales se habla que hay un mercado de largo plazo y de corto plazo, ¿no? El de largo plazo era justamente el de las subastas, estas licitaciones para suscribir los contratos de cobertura eléctrica. Ahora, la transmisión y la distribución son importantes porque al final de cuentas sí se consideran como un área estratégica, pensando que el sistema eléctrico nacional, pues el principal es el que inicia en Sonora y termina en la península de Yucatán. Pero, por ejemplo, Baja California o las Bajas, como también se les denomina, tienen diversos sistemas eléctricos chiquitos, como el Mulegé, ¿no? Entonces, una situación que es importante es que la transmisión y la distribución, es decir, esas redes son propiedad del Estado. Por tanto, todas las empresas que quieren llevar a cabo una actividad para generar energía eléctrica, necesariamente se tienen que interconectar a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. Y para eso es importante el contrato de interconexión que se va a celebrar con el CENACE y que también tiene que estar involucrado la CFE de Transmisión y CFE de Distribución. Ahora, el Fondo Mexicano del Petróleo también es importante porque al final de cuentas, digamos que es este fideicomiso público constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también Banxico como organismo fiduciario, donde todas las utilidades y todos los recursos se van a depositar ese fideicomiso, ¿no? Que se supone que iban a incentivar la ciencia y la tecnología, los investigadores y diversos estudiantes que estuvieran interesados en estos temas, ¿no? Pero también en este artículo 28 se menciona que las actividades de exploración y de extracción son áreas estratégicas. Yo no creo que sean consideradas como tal áreas estratégicas porque al final de cuentas el sector privado sí está involucrado, pero la administración de esos contratos de exploración y de extracción
sí está involucrado en el Estado a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la entidad pública que suscribe los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos con los operadores petroleros. Eso es muy importante de mencionar. Ahora, también se habla y se crearon los órganos reguladores coordinados en materia energética. Los órganos reguladores coordinados en materia energética, si lo pensamos desde un punto de vista del derecho administrativo, son parte de la administración pública centralizada, ¿no? ¿Y quiénes son? La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos únicamente se encarga, bueno, dentro de las áreas o de los sectores más importantes, se encarga principalmente de la administración de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, pero también, por ejemplo, tiene una litoteca nacional, que es, digamos, una biblioteca de los restos de petróleo que han existido, ¿no? Y que se depositan y que se conservan. Hay una litoteca, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. También, por ejemplo, tienen el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que es justamente toda la información petrolera de todos los yacimientos de las provincias petroleras que hay o que había, están depositados ahí, que eran propiedad de Pemex, que pasaron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y por otra parte, se creó la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía tenía como propósito, o tiene como propósito, por ejemplo, establecer las tarifas de transmisión, distribución. También tienen, por ejemplo, la obligación de emitir los permisos para las estaciones de servicio, de transporte de hidrocarburos, distribución, comercialización. Es decir, aquí es donde se van a tramitar los permisos de los particulares, pero también se van a generar o se van a tramitar los permisos de generación de energía eléctrica y de suministro eléctrico. Y también están involucrados con los certificados de energías limpias, la Comisión Reguladora de Energía. Para esto, otra de las leyes secundarias fue que se creó la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y se creó la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Ahora, en los transitorios, se crearon o se decidieron crear 4 tipos de contratos. El contrato de licencia, producción y utilidad compartida y de servicios. Yo los que he visto más en la práctica que se utilizan más es el de licencia y el de producción y utilidad compartida. Pero aquí, por ejemplo, es muy importante el derecho ambiental en virtud de que para iniciar hay una etapa en el contrato que se llama etapa de arranque. Entonces tienes que hacer un estudio de línea base ambiental. Ese estudio de línea base ambiental me va a permitir y me va a ayudar a determinar cuál es la situación del pozo. Pero no solo la situación del pozo, sino también la situación ambiental, si hay daños existentes, preexistentes, cuál es la flora, cuál es la fauna que hay en ese lugar. Eso es muy importante. Como bien les comenté, se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien va a administrar los contratos de exploración y extracción. Se crea la ley de Pemex y la ley de CFE. Es importante mencionar que para efectos de la ley de Pemex están representados, hay consejeros independientes, pero también hay consejeros que son determinados por el gobierno federal, en este gobierno corporativo, y se dividen por diversos comités, por ejemplo, comité de adquisiciones, comité de auditoría, por mencionar algo. Se crearon también, justamente de esta derrama económica que hablaba hace un momento, se crearon las cadenas de valor de contenido nacional. Es decir, existe la obligación de que las empresas petroleras, por ejemplo, hablando del sector de hidrocarburos, un porcentaje determinado se lo tienen que comprar a la industria nacional. Y para eso hay unas reglas de contenido nacional, de cómo se calcula el contenido nacional para estar en cumplimiento con lo que dice la ley de hidrocarburos. Y se crea, desde mi punto de vista, uno de los órganos más importantes del derecho energético, también relacionado con el derecho ambiental, que es justamente la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente nace como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y se crea la ley justamente de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. ¿Y cuál va a ser el propósito? Pues verificar que las instalaciones y los aprovechamientos de las actividades petroleras pues sean en concordancia con las normas de derecho ambiental. O sea, es decir, tiene como propósito verificar
que las actividades del sector de hidrocarburos se lleven a cabo considerando las normas de derecho ambiental. Y para eso son importantes, por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental. Las estaciones de servicio para su funcionamiento requieren del cumplimiento de algunas normas oficiales mexicanas. Es decir, a la CEA le interesa verificar que la instalación y las actividades petroleras no perjudiquen o no afecten el medio ambiente, ¿no? Pensando también que, como les comentaba hace un momento, que el derecho ambiental el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano, ¿no? Y que es importante también considerar que al ser un derecho humano y derivado de la reforma constitucional, pues México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derecho ambiental y de cambio climático. Por ejemplo, el más famoso o más reciente, el Acuerdo de París, ¿no? En el cual el Estado mexicano se obligó a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? En este caso, a través de ciertas actividades de las contribuciones no determinadas, en el cual México se comprometía, por ejemplo, a generar el 35% de su electricidad a través de energías limpias, que por lo que se ve en esta administración no se va a cumplir. De hecho, recientemente salió una noticia en la cual la CFE, a través de una adjudicación directa, decidió que va a comprar carbón a, a una empresa y que se va a utilizar como una fuente de generación de energía eléctrica. Pensando que la generación de energía eléctrica, pues bueno, tiene diversas fuentes. Las convencionales o las que son contaminantes como el gas, el carbón, el combustóleo, pero también tenemos las energías limpias, como por ejemplo las hidroeléctricas, las energías, ¿cómo se llama? Las eólica, solar, biomasa, ¿no? Por mencionar algunas. Pero al final de cuentas, esa es una obligación que México, o de buena voluntad, porque no es que los obligaran, sino como de buena voluntad dijeron, nosotros pudimos cumplir con esto, es que México se obligó a cumplir con, o está tratando de cumplir, pero por lo que se ve, pues no va a poder ser, no va a poder ser de esa manera. Entonces, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, pues es una autoridad del sector de hidrocarburos y del sector ambiental. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, hay muchas actividades y se crean, por ejemplo, las EMAs, que son empresas que se encargan de certificar que las actividades se están llevando de forma adecuada, ¿no? Muchos de ellos son peritos, ese es un área de oportunidad, un área de negocio que veo. Y también, como les comenté, se creó el gobierno corporativo de Pemex y de la CFE. Y algo que también es importante en ese gobierno corporativo es que están los consejeros independientes. Estos consejeros independientes pues no son considerados como tal servidores públicos, es decir, no le aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tienen un régimen diferente. Tienen el régimen de la ley de la CFE y la ley de Pemex. Ahora, se creó también, como les había comentado, el SENACE es quien se va a encargar de controlar el sistema eléctrico nacional, pero también de la operación del mercado eléctrico mayorista, ¿no? Y que libremente cualquier empresa se pueda conectar a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, ¿en pro de qué? De la libre competencia, de la libre concurrencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? El mercado eléctrico mayorista, que es un mercado bastante complejo de entender, es el sitio donde justamente se van a comercializar la energía eléctrica, la potencia, los certificados de energías limpias, que era justamente el lugar que quería llegar. Los certificados de energías limpias, digamos que fue un incentivo que tenían el sector privado, digo tenían porque las reglas han cambiado, que tenían que por cada megawatt te iban a dar un certificado de energía limpia. Y los suministradores tenían la obligación de adquirirlos. Es decir, un porcentaje de la energía eléctrica que compraban los suministradores tenían la obligación de ser de fuentes de energías limpias. Entonces, era un incentivo buenísimo porque, por una parte, digo, invierto en una central eléctrica, una central fotovoltaica, y por cada mega me van a dar un certificado de energía limpia. Entonces, los suministradores lo compraban y los usuarios finales sabían que estaban utilizando esto. Pero entonces era un ganar-ganar, porque al final de cuentas, las leyes o el modelo económico que tenemos, que sabemos que va más hacia el capitalismo o al neoliberalismo económico, pues es lo que busca, el lucro,
¿no? Y aquí compaginaba muy bien la situación ambiental con el negocio, ¿no? Pero ¿qué pasó? Recientemente salieron diversas disposiciones en la cual permite que las centrales eléctricas de la CFE que fueron construidas antes de la reforma constitucional, pues pueden tener o pueden emitir certificados de energías limpias, habiendo una sobreproducción de certificados de energías limpias. Entonces ya no hay ese incentivo económico que antes había, ¿no? Algo que también se creó y que fue justamente en pro de la, ¿cómo se llama? De esto que estoy mencionando, es la ley de transición energética. La ley de transición energética tiene como propósito justamente establecer cuál va a ser la política del Estado para poder transitar de las energías que contaminan a las energías limpias, ¿no? Y justamente los certificados de energías limpias eran este mecanismo que iban a ayudar, porque al final de cuentas las empresas, como bien les comenté hace un momento, tenían ese incentivo para, ¿no? Para construir y para vender los certificados, porque aparte no solo vendías la energía, también vendías, digo, los certificados de energías limpias, la potencia, los sales, los servicios conexos. Son diversos productos que se tienen que vender en el mercado eléctrico mayorista. Pero uno de los más importantes o que están relacionados con el ambiente son los certificados de energía limpia, los sales, ¿no? Entonces, aquí se estableció justamente que uno de los propósitos de la ley de transición energética es llevar una política que tenga como propósito la disminución de la generación de los gases de efecto invernadero, que es justamente que ven muy concordancia con el Acuerdo de París, ¿no? Que los países de buena voluntad deciden a través de diversas acciones reducir las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente o qué es lo que se está discutiendo? Bueno, en primer lugar, hubo una ley de transición, una ley o unas modificaciones a la ley de la industria eléctrica donde estaban cambiando diversas situaciones que están relacionadas también con el medio ambiente. Por ejemplo, antes, ¿quién vendía primero la electricidad? Pues la electricidad o el competidor o la central eléctrica que fuera más barata era la primera energía que se despachaba, es decir, fotovoltaica, solar, eólica, ¿no? Y después seguían las que eran un poquito más caras hasta el final las carboeléctricas. Esto preservando el medio ambiente, pero también preservando el negocio. Por eso les digo, aquí compaginaban las dos cosas. Aquí lo que está pasando es que esta administración dice que entre esa iniciativa es que lo que querían es que el despacho primero fueran las centrales hidroeléctricas del Estado y después las centrales eléctricas de la CFE y al final las del sector privado. Pero una situación importante a considerar es que el sector privado o el sector público, pues la gran mayoría de las centrales eléctricas pues son contaminantes, son ciclos combinados o carboeléctricas, ¿no? Que según han dicho que ya van a construir el parque solar más grande que va a estar en Puerto Peñasco. Vamos a ver si sí o no. Entonces, a lo que voy es, están diciendo, o eso es lo que querían hacer, que el despacho fuera privilegiándose a las hidroeléctricas, pero algo que no han considerado es que las presas pues no tienen agua, no ha llovido, hemos tenido una escasez de agua en los últimos 2, 3 años, y eso ha permitido, o eso no permite, pues darle esa prioridad, ¿no? Porque la Ley de Aguas Nacionales establece que la prioridad para el consumo de agua es el consumo humano, y después otras actividades como la agricultura y la ganadería, y como en sexto, séptimo lugar, la generación de energía eléctrica. Entonces, la crítica aquí sería más bien, yo creo que el agua debiese ser para otras actividades, darle otras preferencias. Que también es importante mencionar que las energías limpias, pues yo las pondría entre comillas, porque en la construcción de un parque eólico, pues la flora y la fauna que vive ahí, pues seguramente va a sufrir un detrimento, ¿no? Ahora, eso por una parte es algo que mencionaba la modificación de esa ley de la industria eléctrica, que por cierto la ministra Ortiz Alf dijo que no era inconstitucional y que no atentaba a la libre concurrencia, entre otros elementos que mencionaba la ley. Ahora, la reforma constitucional en materia de electricidad, ¿qué es lo que quieren hacer? En materia ambiental lo que quieren es quitar los certificados de energía limpias, eliminarlos por completo. Otra cosa adicional que quieren hacer es quitar todos los permisos de generación, ¿no? Quieren quitar que la CFE sea la única persona que esté a cargo de la transición energética. Y otra cosa que quieren llevar a cabo es que la generación, que acabo de mencionar, la generación y la comercialización, y todas las áreas del sector eléctrico
estén reservadas al Estado. Es decir, es un retroceso. Lo que llevábamos avanzados en 9 años, estamos retrocediendo, ¿no? Pensando también las consecuencias que pudiese tener la cancelación de los permisos, de los contratos de cobertura y de todo lo demás que se ha suscrito en este tiempo, pues evidentemente van a ser una lluvia de arbitrajes, ya sea ante el TEMEC, que pudiera ser con base en el capítulo 11 o con base en las reglas del CIADI, que son ese tipo de arbitraje de inversionista-Estado, o a lo mejor algún otro foro que decidan las partes. Pero eso es justamente lo que ahorita se está discutiendo. Aquí la crítica es decir, no podemos pensar en una transición energética en la cual únicamente el Estado esté involucrado. Aquí el elemento sustancial que se ha pensado para llevar a cabo una adecuada transición energética, ¿cuál es? Pues es el gas natural, porque el gas natural es un combustible que es mucho menos contaminante y que de una u otra manera le da confiabilidad al sistema eléctrico nacional, es decir, que no haya intermitencia en él. Eso es muy importante. Que esa es una desventaja que tienen las energías limpias. Pero yo creo que lo más importante y más relevante es que la transición energética también, el sector privado y el sector social debiesen estar involucrados. Por ejemplo, hay algo que se llama la generación distribuida, ¿no? Que es esta central, no es una central eléctrica, sino son generadores de electricidad que generan, jurídicamente hablando, hasta 0.5 megawatts y es para autoconsumo, ¿no? Y eso ayuda a incrementar la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional. Esa es una alternativa. Pero aquí el detalle está es que la política pública que ha existido pues ha sido ineficiente. Todavía en México tenemos pobreza energética en la cual en muchos municipios siguen cocinando a base de carbón y de leña, ¿no? Entonces, la transición energética y también está relacionado con un tema de pobreza energética, ¿no? Entonces necesitamos una política pública integral donde no solo la CFE esté involucrada, sino que el sector privado, los sectores sociales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, también esté involucrado en y se promueva la generación distribuida como una alternativa. También tiene que ver mucho el tema con la eficiencia energética, también tiene que ver con el medio ambiente, porque al final de cuentas, pues vamos a utilizar menos combustibles y el planeta no va a incrementar tanto su temperatura. Eso viene en función de la energía que nosotros consumamos. Entonces, nosotros también como consumidores de electricidad debiésemos hacer un adecuado uso de los recursos naturales. Ahora, hablando y regresando al derecho humano, el derecho ambiental, al derecho al medio ambiente, perdón, es importante mencionar que entre las actividades del Estado está la protección y la preservación del medio ambiente. La pregunta es, pero no solo del medio ambiente per se, sino, no sé si es una parte, pero también la preservación, porque si no, al final de cuentas, va a afectar otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la salud, ¿no? Entonces, si se dan cuenta del sector ambiental, del sector energético, si no se lleva a cabo de una forma adecuada, puede repercutir en otros derechos humanos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante y lo más relevante en este sentido es crear esta conciencia en la cual nosotros como consumidores hacer un uso adecuado de las energías, pero también el Estado tiene la obligación de llevar a cabo una política energética adecuada, ¿no? Esta reforma constitucional, sin lugar a dudas, es un retroceso, porque también otra de las situaciones que quieren hacer es regresar a la Comisión Reguladora de Energía, a la CENER y a la CNH, de igual manera a la CENER. Y quieren hacer una partición artificial del mercado, estableciendo que el 54% va a ser del Estado y el otro 46% del sector privado. Eso no se puede. En un espíritu de competencia donde se buscan los mejores precios para los consumidores, porque al final de cuentas esa es otra situación. Los derechos de los consumidores también se verían afectados. Y eso es algo que yo creo que es importante considerar, por eso les digo, que es importante ver cómo se van interrelacionando otras ramas del derecho con el derecho energético y el derecho ambiental. Ahora, otra situación que creo que pudiese estar afectando o que está afectando es que al final de cuentas, al ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, pues son órganos reguladores fuertes, independientes.
Si los vuelves a la Secretaría de Energía, lo que está haciendo este presidente es centralizar todo, centralizarlo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues, tenía autonomía técnica, de gestión presupuestaria, ¿no? Y al SENACE lo quieren volver a la CFE, que era donde estaba integrado. Entonces, yo creo que algo que es muy importante para nosotros como estudiantes y estudiosos de estos temas, pues primero es estar actualizado. Dos, ver cuál pudieran ser las repercusiones que pudiesen tener a nosotros como sujetos de derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es ver también que los empleos que se van a perder en caso de que esta reforma entre en vigor y todo lo costoso que va a ser para México estar pagando abogados y recursos públicos que seguramente va a estar a cargo de la Secretaría de Economía llevar a cabo estos litigios, estos arbitrajes, ¿no? Por, desde mi punto de vista, una necedad, ¿no? Entonces, creo que es importante que cada persona se haga su propio criterio y eso es lo que me dice a mí la experiencia, ¿no? Entonces, pues, espero les haya gustado y les haya sido interesante el tema. Muchas gracias. La verdad, sí, súper interesante el tema, querido Diego. Yo creo que con seguridad te voy a comprometer en estos momentos a que vuelvas a regresar en un par de semanas más, seguramente, cuando tu tiempo y tu espacio así lo permita, para hablar incluso de la reforma energética, ¿no? Que se está tratando o que se está discutiendo muchas veces, no solamente a nivel normativo, jurídico, sino también a nivel académico, a nivel sociológico, de alguna otra forma. Así que, ya te estoy comprometiendo, digo, seguramente vamos a tener tu presencia más Claro que adelante. sí, claro que Bueno, sí, Javier. claro que sí, digo, quisiera abrir en este momento un breve espacio de preguntas y respuestas para las personas que están aquí presentes, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para nuestro ponente. No, bueno, yo sí tengo, no una duda, de hecho es un comentario, Diego, a propósito de lo que hablabas de la reforma en materia energética. Fíjate que veía no hace mucho un par de videos de algunas personas que estaban, pues literalmente charlando al respecto de esta reforma. Y bueno, todo esto derivado precisamente de los anuncios o de la publicidad que sacaba la Comisión Federal de Electricidad. Y concuerdo con una persona que hacía tres preguntas. Primero, ¿cuándo me quitaron la energía eléctrica? O mejor dicho, ¿cuándo la energía eléctrica fue mía si siempre tuve que pagar por ella? ¿No? Segunda pregunta, ¿cuándo me la quitaron si siempre también llegó a mi domicilio? Y la tercera, entonces, si ahora me la van a devolver, ¿no? Con esta reforma eléctrica, ya no voy a tener que pagar por ella. Entonces, bajo estas tres perspectivas, nos queda muy claro que efectivamente la cuestión de la reforma energética sí efectivamente va muy enfocada pues a tratar sobre todo de generar cambios estructurales, sobre todo en Pemex, derivado del combustóleo, ¿no? Que estamos sacando, que se está sacando sobre todo el 75% del barril que produce, en este caso, Petróleos Mexicanos, pues es combustóleo, ¿no? Pero que, bueno, a final de cuentas, habrá que ver qué es lo que está pasando con este combustóleo, cómo se está, digámoslo así, cómo se está ocupando, cómo se está utilizando. Y bueno, derivado de esa situación, yo sí te pediría que regresaras próximamente con este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿cómo es? El comentario iba en eso, en ese sentido. Yo creo que no es una reforma energética lo que se está haciendo, sino es una reforma para salvaguardar más bien los intereses de Pemex, ¿no? Y sobre todo para tratar de dar ese impulso financiero y económico a esta paraestatal que lamentablemente está teniendo pues, graves problemas financieros y económicos, pero que bueno, seguramente esperemos que con esta reforma, pues bueno, pueda existir algún elemento favorecedor o que favorezca, ¿no? Precisamente esta situación. Entonces, querido Diego, al parecer no hay más dudas, no hay más preguntas. No sé si me permites en este caso compartir pantalla para hacerte Claro que entrega sí. virtual de tu reconocimiento. Claro que sí. Yo lo comparto. Pues bien, voy a hacer entrega de tu reconocimiento a través de esta fría pantalla de Zoom, de YouTube incluso, ¿no? Que la letra dice Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho de Tijuana y la Unidad Ambiental de esta facultad.
Otorga el presente reconocimiento a Diego Rodrigo Esponda Betancourt por su valiosa participación como ponente en la conferencia Derecho Energético y Medio Ambiente, dirigida a la comunidad en general el 30 de marzo de 2022, transmitida a través de la plataforma Zoom. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 30 de marzo de 2022. Signa, desde luego, por la realización plena del hombre, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. Querido Diego, pues te agradecemos infinitamente a nombre de la directora de esta facultad, de las autoridades académicas de la facultad. Desde luego, a título personal también te agradezco infinitamente el hecho de que hayas estado el día de hoy con nosotros platicando y charlando. Y yo creo que parezco ya disco rayado, pero sí, realmente quiero comprometerte y ojalá nos puedas dar una respuesta el día de hoy. A Claro ver que si sí, puedes regresar en un par de semanas más, derivado de tu tiempo y claro que sí. obviamente de tus espacios para hablarnos de la reforma energética, que yo creo que muy buena falta nos hace saber mucho de qué está tratando esta reforma energética, Diego. Sí, muchísimas gracias, Javier. Sin lugar a dudas, el tema, pues yo creo lo que quiero que vean y lo que quiero que nosotros entendamos como abogados, o sea, yo creo que la profesión de ser abogado se ha vuelto más interesante, ¿sabes? O sea, ya no es como antes, como los abogados cuadrados, conceptos, ¿no? Que en la Suprema Corte únicamente se litigaban temas procesales o temas fiscales. O sea, el derecho ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que una obligación que tenemos los académicos, los abogados, los que estamos practicando, es la divulgación de la ciencia jurídica, ¿no? Y yo creo que pareciera ser que no repercute en todo el común denominador, pero claro que repercute, ¿no? Porque al final, como les decía, todos somos sujetos de derechos humanos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, desde igual de las de perspectiva del negocio, no, pero de la perspectiva de que somos sujetos de derechos humanos, claro que tiene una repercusión, ¿no? Entonces, claro que sí, con mucho gusto, Javier, públicamente acepto nuevamente tu invitación. Sí, pues estamos muy agradecidos, Diego, de verdad estaría genial y pues, bueno, yo creo que organizaremos un buen evento, ¿no? Como el que estamos teniendo en este momento. Y pues nada, querido Diego, pues a nombre de la facultad, a nombre de todas las personas que colaboran dentro de la unidad de gestión ambiental de esta Facultad de Derecho, de tu servidor, desde luego, te agradecemos infinitamente y desde luego a todos los presentes que nos están observando, tanto a través de redes sociales y de manera presencial aquí en nuestra aula magna de la facultad. Agradecemos infinitamente el favor de su atención. Pasen excelente tarde todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, hasta luego.